con la enseñanza de nuestro Dios en esta noche. Vaya por favor al primer libro histórico de Reyes, capítulo 19 y versículo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 4. Cuando lo tenga, confírmame con un fuerte amén. Amén, pero fuerte. Amén, amén. A ver, vamos a leer la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oremos un momento. Señor, gracias, Señor, por este nuevo día que nos das a cada uno de nosotros, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia, por todo lo que haces, Señor amado. Gracias por mis hermanos que han logrado congregarse en esta noche, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, que has dado a mi vida y que ha sido de edificación, Señor, que de igual manera sea de bendición para sus vidas y de crecimiento espiritual, Señor. Ayuda a que nada nos distraiga en esta noche, Dios mío, y que esta palabra nos edifique, nos ayude a estar firmes, Señor amado, porque en verdad te necesitamos y necesitamos que nos guíes constantemente. El mundo nos está acechando, Señor amado, pero si estamos resguardados en ti, si estamos refugiados en ti, Señor, aún en medio de las tormentas, de las tempestades, Señor, y de todo ataque del enemigo, tú nos sacarás victoriosos, Señor, porque tú nos has llamado y no nos dejarás, como dice tu palabra, Señor. Gracias, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, hermano. Amén. ¿Cuántos creen que es una bendición servirle al Señor? En verdad que es una tremenda bendición, un gran privilegio. Muchos quizás cuando reciben el privilegio lo aceptan como una obligación y no están regocijados porque han recibido ese gran privilegio. Quizá alguna vez nos pasó a nosotros, no recuerdo si me haya pasado a mí, pero probablemente. Pero muchas veces recibimos un privilegio y en vez de gozarnos y alegrarnos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y darnos esa oportunidad de servirle, de llamarnos sus hijos, y aparte que nos permita servir, es una gran bendición. Pero muchos cuando reciben esa bendición no la ven como una bendición, sino como un compromiso que tengo que hacer, pues porque ya me dijeron, y si no el hermano o el hermano van a decir que ando mal y que soy mal agradecido, lo voy a tener que hacer. Entonces finalmente hace el trabajo para el que fue llamado, pero no porque usted siente el deseo de servir a Dios y a sus hermanos, sino porque hay que hacerlo. Pero no se trata de eso. Es verdaderamente un privilegio servirle al Señor. A veces es muy hermoso, es muy emotivo, es muy de motivación para cada uno de nosotros, pero a veces también en los momentos que estamos sirviéndole a Dios, llega en situaciones a nuestras vidas que nos hacen a un lado la alegría, el gozo y todo lo que sentimos, y empezamos a pensar: ¿será cierto que Dios me llamó a hacer esto? ¿Será cierto que Dios me mandó a liderar? ¿Que Dios me dijo que abriera esta casa para que se predicara la palabra? ¿Será cierto que Dios me ha llamado como ministro de alabanza, como supervisor, como pastor de zona? ¿Será que Dios me ha llamado a ser un diácono, un ujier? Y empieza usted a dudar porque los problemas lo hacen temblar, las enfermedades lo hacen temblar. Entonces empezamos a dudar de Dios. Y quizás todos estos estorbos, estas cosas, usted dice, quizás es porque realmente yo no soy llamado a servirle a Dios. Cuando todo va bien en nuestras vidas, desarrollamos nuestros privilegios con una gran alegría, una gran entrega, una gran pasión, andamos siempre sonrientes, pero muchas veces cuando tenemos los problemas en nuestras vidas y las dificultades, ya la sonrisa de nosotros no es la misma, cuando deberíamos de siempre estar confiados en Dios. Aunque sabemos de que somos seres humanos y somos débiles,
y podemos sentirnos tristes, claro que sí. El mismo Señor Jesús se sintió triste muchas veces, pero eso no significa de que tenemos que ver en la solución, dejar los privilegios o las bendiciones que nos han dado. Así de que yo creo, amados hermanos, de que si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha dado el privilegio de servir, aún en los problemas, en las dificultades, en cualquier situación de la vida, yo debo desarrollar el ministerio al que Dios me ha llamado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén, debemos de hacerlo, porque el Señor nos ha dado esa oportunidad de servir y es un gran gozo. Aun cuando yo esté flaqueando en mi enfermedad o en el problema económico, en el problema familiar que esté, pero hay otra gente que están más necesitadas que yo y necesito llevarles una palabra de ánimo. Es difícil, porque yo mismo lo he pasado, estarle predicando a alguien y motivarle cuando usted en su corazón se siente a desfallecer, se siente débil. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ayudar y motivar y ayudar a crecer a otros, aún cuando nosotros estemos desfalleciendo, perdiendo nuestras fuerzas. Pero si ponemos la confianza en Dios, podemos hacer las cosas, porque Dios nos ha llamado a servir. ¿Sabe que en la Biblia encontramos a muchos hombres que fueron llamados por Dios y tuvieron ese gran privilegio de ser llamados siervos, profetas o apóstoles de Dios, discípulos de Dios, de Jesús? Tuvieron ese gran privilegio, pero al igual que ellos, o al igual que nosotros, ellos también tuvieron altas y bajas. Muchas veces estuvieron en los niveles espirituales más altos, pero otras ocasiones llegaron momentos en que su espiritualidad decayó tanto y llegaron al fondo que muchos abandonaron el evangelio. El apóstol Pablo lo abandonaron muchos, que anduvieron juntos haciendo misiones y sirviendo a Dios, y lo abandonaron, lo dejaron, porque decidieron o prefirieron irse mejor al mundo porque estaba más fácil. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús y que nada nos mueva, que nada nos haga temblar, porque Dios es más fuerte que lo que esté en este mundo, y cualquier ataque que venga en contra de nosotros, Dios siempre nos va a ayudar a salir adelante. Amén. Elías, los versículos que acabamos de leer, fue un hombre que lo clasifican como el hombre o el profeta de fuego, un hombre que tenía una autoridad increíble. ¿Sabe que vemos la primera aparición de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 11? Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 11. Y dice: y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, perdón, este fue un versículo adicional, creo que les di, el primero de Reyes 17:1, perdón hermana, yo me equivoqué en ese versículo. Primera de Reyes 17:1 dice de la siguiente manera, ahí está ya. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta es la primera vez que Elías aparece en escena o en la Biblia, digámoslo así. Entonces Elías va con una gran autoridad ante el rey Acab y le dice: no va a llover, así ha dicho el Señor, y volverá a llover hasta que yo diga la palabra. Cuando Dios le dé la autoridad a él y él diga la palabra, hasta entonces volverá a llover. Y vemos a un hombre que entra con una gran autoridad, un hombre que tuvo muchas victorias, que lo admiramos por todo lo que hizo, pero hay algunas cosas que también son de no admirar. Por ejemplo, entre las victorias está cuando Jehová le dice que vaya y le diga a Acab de que no va a llover. Jehová tiene cuidado de Elías y le da la victoria de siempre mantenerlo alimentado. Lo envía a un arroyo, y en ese arroyo le enviaba un cuervo que le llevaba pan y carne por la mañana y en la tarde, y luego él tomaba agua del arroyo. Esa fue una de las victorias que Jehová le dio. Lo mantuvo bien alimentadito mientras estaba la sequía. Él no se preocupaba por nada. Cuando el arroyo se seca, Jehová lo envía a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta. Y resulta que ahí tiene que hacer otro milagro Elías, claro, con el poder de Jehová. Y esta mujer le dice que está recogiendo los últimos maderos para poder cocinar el último poquito de harina, con el último poquito de aceite, y dejarse morir. Pero Elías le dice:
dame la primera torta, el primer pan que vas a hacer a mí, y de ahí no te preocupes por lo demás. Jehová ha dicho que no faltará ni la harina ni el aceite mientras haya una sequía. Y así sucedió, otra victoria para Elías. Ahora, otra de las victorias que a mí me llama la atención, y quizás es la victoria más grande que Elías pudo haber obtenido, que muchos de nosotros o todos quisiéramos tener esa gran victoria, está en segundo libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 11. Y dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Wow, qué cosa más sorprendente. Yo siempre le he pedido al Señor, no quiero ver la muerte, pero esa es la ley de la vida: nacer, crecer, multiplicarse y morir. Esa es la ley de la vida. Pero qué privilegio tuvieron pocos hombres de Dios y recibir esa victoria de no ver muerte y ser trasladados con Dios. Enoc, Moisés, Elías. Imagínense qué privilegio. De diferente manera Dios los tomó y los llevó sin ver muerte. Eso es un tremendo privilegio. Yo lo quisiera tener, pero siendo un siervo inútil que apenas hago lo que me dicen, no creo que apenas va a tener el Señor misericordia de darme la salvación. Pero imagínense qué privilegio, qué victoria más grande. Quizá otra de las victorias grandes que tuvo Elías es cuando él se sentía que era el único profeta que había, y Baal, que era un dios falso al que el mismo rey Acab y su mujer Jezabel adoraban, y este tenía 450, este Baal tenía 450 sacerdotes que le ministraban y le servían a esa estatua que no tenía vida, y si hacía algunos milagros los hacía por Satanás, y quizás por eso ellos creían, porque quizás veían milagros, pero era Satanás obrando a través de esas imágenes o estatuas de Baal. Pero la victoria que recibe aquí Elías es de que con gran autoridad le dice a Acab, les hace un reto: vamos al monte, a esa montaña, y ahí vamos a ofrecer un holocausto a Dios, un sacrificio a Dios, y ustedes ofrecen el sacrificio a Baal y yo lo ofrezco a Jehová, y el primero o el Dios que conteste, ese será el Dios de Israel. Y ustedes saben cuál fue la victoria, ¿verdad? 450 profetas de Baal fueron decapitados por mano de Elías. Los llevó al río y ahí los terminó decapitando porque su Dios estaba muerto, porque era una estatua y no hizo nada, no les respondió. Y Dios de inmediato, Elías hasta se dio el lujo de echarle agua alrededor, y aún así Dios, Jehová, envía fuego y consume todo el holocausto y el agua que estaba ahí también. Entonces Jehová le dio esa victoria a Elías. Pero, ¿sabe qué sucede después de esa gran victoria? Una caída espiritual para Elías, un gran hombre de Dios, un hombre que finalmente tuvo la victoria de ser tomado por Jehová, pero que antes tuvo aún desánimos, depresiones, como cualquier ser humano lo puede tener, siendo creyente o no creyente. De igual manera, creo que nosotros hemos tenido muchas victorias en las células. Quizás como líder, la primera vez que lo pusieron, sintió que dio un mensaje impactante. Hermanos o personas se convirtieron o se reconciliaron con Cristo, y usted sintió que Dios lo usó de una manera espiritual. De repente se le llena la célula. Esa célula está demasiado grande que es necesario multiplicarla, y usted se vuelve un líder que ha multiplicado una célula y ha hecho 2 células, levantó a otro líder. Y quizás hasta subido a una posición de supervisor, y quizás subió hasta a la posición de pastor de zona. Entonces, y han llegado esas victorias a nuestras vidas. O quizás como anfitrión usted se ha alegrado y dice: qué bendición que haya abierto el hogar, ahora siento que hay más paz en mi hogar, siento que el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Los miedos que sentía, los ruidos que oía cuando no había abierto mi casa, ahora ya no escucho nada, porque el Espíritu Santo de Dios verdaderamente mora acá, porque ha abierto mi casa para que sea un lugar de adoración. Y usted mira que gente llega y gente se convierte en su casa, y que su casa y usted y su familia han sido de bendición o el medio para que esa gente se convierta.
Y usted se siente victorioso, se siente alegre, se siente como un Elías cuando enfrentó a los 450 profetas de Baal. Se siente como Elías cuando fue llevado en el carro de fuego, se siente bendecido. Es bonito estar ahí, es bonito estar ahí. Usted siente el respaldo de Dios, la protección de Dios, y que Dios le está diciendo, ve, sigue, ve por más, crece, alcanza más almas, sigue predicando, sigue adorando a Dios, sigue guiando a la gente en alabanza. Y la gente se siente conectada con Dios cuando usted ministra en la alabanza. La gente se conecta cuando usted pasa y ora acá, y usted puede guiar a la gente en oración. Usted se siente victorioso, usted se siente alegre, se siente como un Elías, como un Moisés cuando obtuvieron esas grandes victorias. Pero ¿qué pasa cuando le llega la enfermedad a usted? ¿Qué pasa cuando el esposo se pone rebelde, o la esposa se pone rebelde, o los hijos se ponen peor de lo que ya estaban? Cuando usted está en la cúspide espiritual y está entregado y apasionado con Dios y está haciendo todo lo posible para crecer aún más espiritualmente, está ansioso de conocer más de Dios, de conectarse más con Dios, no quiere desprenderse de Dios. Pero llegó el declive, el momento en el que nos sentimos en que Dios nos ha dejado. Quiero que lea conmigo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el 4. Y escuche lo que dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué difícil, ¿no? Imagínense, Jezabel, en vez de tenerle miedo, esa mujer estaba totalmente endemoniada. En vez de tenerle miedo, se llena más de ira, los mismos demonios la impulsan y le mandan a decir al profeta Elías: mañana mismo, a más tardar, te va a pasar lo mismo que le hiciste a mis 400 profetas que le servían a Baal, a los 400 sacerdotes que ministraban a Baal. Mañana, a más tardar, te va a pasar lo mismo. Entonces Elías se llena de temor cuando Dios le había dado esa gran victoria, y una mujer lo puso a temblar y tuvo miedo por su vida, y quitó por un momento la mirada de Jehová, que Dios lo había llamado y le había dado grandes victorias, pero aún así sintió miedo. Y yo le doy la razón. Yo quizás me hubiera sentido, quizás ahí me hubiera dado un ataque al corazón de una sola vez, no sé, porque era algo difícil. Y esa mujer tenía ejércitos, o sea, que le iban a mandar a buscar y a matarlo prácticamente. Entonces él se llena de miedo y empieza a huir camino del desierto. Y en el camino del desierto quizás no se había terminado de deprimir y apenas tenía miedo, pero en el camino va meditando tantas cosas que he hecho, tantas cosas en las que Jehová me ha respaldado, y ahora una mujer me quiere matar y quizás Jehová no me va a proteger, no me va a respaldar. ¿Qué es lo que va a suceder? No sé. Y va meditando en el camino, y mientras más piensa en esa persecución que viene para él, más se deprime. La depresión lo está ahogando más, y no hay otra solución más que decir: quítame la vida, mátame, porque ya yo no soy mejor que mis padres. O sea, ¿para qué me llamaste a servir? Todo lo que hice entonces no valió la pena. Quítame la vida, mátame, desaparéceme. Estoy frustrado, tengo miedo. Imagínense qué terrible lo que sentí. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Todo iba bien en la célula, tan alto que he llegado espiritualmente, tan alto que el Señor me ha llevado y le he servido alegremente a Dios y a mis hermanos. Y ahora esta enfermedad que no me deja, y le pido a Dios y le pido a Dios, y esa enfermedad no se va de mí.
Pero quiero recordarle algo. Cuando usted está creciendo espiritualmente, Dios tiene que enseñarle o llevarlo por un momento por el desierto, porque Dios necesita recordarle de que usted depende de Él y que debe de tener siempre la confianza puesta en Él, porque a veces, amén, porque a veces cuando vamos creciendo espiritualmente, wow, qué mensaje que di, qué predicación más tremenda. Yo creo que voy a llegar a un nivel más alto, y empieza usted a engrandecerse usted mismo, a llenarse de egocentrismo, a llenarse de jactancia, a creerse más que los demás. Yo canto mejor, wow, qué canto el que dice, cómo conecté la gente con Dios. Wow, de verdad que el Señor me está usando y qué voz la que tengo. Y empieza usted a autojactarse, a sentirse que usted lo hace por usted mismo y que Dios no le está usando. Qué peligro también. Todo tiene que ser un balance. Tenemos que saber equilibrar las cosas y saber de que nosotros, sin Dios, no somos nada. Amén. Entonces, si Dios nos ha llamado a servir, la humildad siempre debe de estar con nosotros. Gracias, Jehová. Gracias, Cristo. Gracias por todo lo que haces en mi vida. Ayúdame a seguir creciendo para seguir ayudando a mis hermanos. Pero nunca que haya un egocentrismo en nosotros. Oh, wow, yo lo que hago está excelente y los demás apenas van empezando. Yo ya les sobrepasé a todos. Eso es peligroso, amados hermanos. Yo no sé qué estaba pasando en la vida de Elías, pero Jehová, después de esa gran victoria de degollar, de demostrarle que Jehová era el único Dios y de asesinar a esos 400 profetas falsos, después de esa gran victoria, ahora cae en una gran depresión, espiritualmente alto, y un declive hasta lo más profundo, que deseaba la muerte. Se le olvidó todas las cosas y todos los momentos en los que Jehová estuvo con él, porque fue más importante poner la mirada en lo que alguien carnal le dijo que poner la mirada en Dios. Siempre debemos recordar nosotros de que Dios está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y he aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya les he contado algunas de las pruebas que tuve cuando multipliqué la primera célula. Bueno, antes ni siquiera quería ser líder. Luego empecé como líder, multipliqué la primera célula, subí a supervisor, y justo cuando subo a supervisor nos pasan varias cosas con mi esposa. A mi esposa se le cae un bebé, creo que 2 o 3 meses, y nos sentíamos deprimidos. Creo que un par de semanas tenía de haber empezado a lo de la célula. Luego el año pasado que estábamos con Richard trabajando y logramos hacer un sector de jóvenes, con Richard trabajando juntos multiplicamos y él pudo subir como supervisor. De 4 células pudimos hacer 7 células y ahora estamos buscando multiplicar una más, pero al final del año pasado que nos chocan por atrás y que mi esposa estaba embarazada de la niña. Entonces imagínense qué terrible. Fue del año antepasado, perdón. Del año antepasado. Mi esposa apenas se había embarazado otra vez y tenía como 3 o 4 meses de la niña que tenemos ahora. Y un gran accidente, y tuvimos que la trajeron desde Tehachapi porque andamos trabajando allá, y la trasladaron allá desde una ambulancia. Mi hijo todo asustado también, yo con un dolor de espalda, algo bien feo. Y sirviéndole al Señor, pero jamás con mi esposa tuvimos el deseo de abandonar todo lo que estaba pasando, porque mi padre es pastor y he visto todas las cosas que él ha pasado y he aprendido de él, de que aún en los momentos difíciles él estuvo sirviéndole a Dios. Yo creo que eso edificó mi vida. Además he visto líderes acá que admiro mucho por el esfuerzo que hacen, son padres de familia, tienen varias responsabilidades en la iglesia y cómo logran servirle al Señor. Entonces eso a mí también me ha llenado de pasión. Aunque uno está parándose enfrente de ustedes, pero hay mucha gente que no se para en este lugar, pero que uno lo mira
Y ustedes inspiran a nosotros que nos paramos a veces acá en este lugar. Ustedes también inspiran. Dios los usa para inspirarnos a nosotros. Hay muchos de ustedes que en verdad los admiro, mujeres y hombres, por la forma en la que les sirven a Dios. Tienen una pasión que no les importa si están enfermos, y aún si sus hijos están enfermos, se vienen a servirle a Dios. Eso es increíble. Entonces, eso creo que se llenó mi vida de esa pasión también. Y jamás en todos esos problemas que vinieron más, pero para no hacerle larga la cosa, vinieron tantos problemas que ni aún así desistimos en servirle al Señor. Y por eso seguimos aquí, por eso yo hoy sigo en pie frente a ustedes predicando la palabra de Dios, porque yo sé que Dios me ha llamado y que Él va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Amén. Así de que muchas veces quizás vamos a sentirnos deprimidos, pero confiemos en Dios, que Él es poderoso para vencer al enemigo y darnos la victoria, aun cuando nos encontremos en lo más profundo de la enfermedad, del dolor o del problema. Dios nos va a dar la victoria. Lo que sí necesita tener usted es un corazón fuerte y decidido a adorar a Dios, un corazón apasionado y una mente que no se deje minar por las tentaciones y por los problemas que siempre van a estar. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Todos esos versículos que le he dado son claves para que usted se mantenga firme en los caminos de Dios. Y si los tomamos y los vivimos, no va a haber manera de que el enemigo nos derrote, porque la victoria está asegurada si nos resguardamos en nuestro Dios. ¿Sabe que Elías no fue el único gran hombre que le pidió a Dios que le quitara la vida? Tenemos, por ejemplo, a Jonás. Sabemos la historia de Jonás. ¿Y sabe qué dijo Jonás? Si mi hermana puede poner el versículo de Jonás, por favor. ¿Sabe que Jonás fue bien desobediente? Y a pesar de eso, labraba, pero fue a hacer el trabajo que Jehová le había mandado. Pero después se enojó tanto y después mejor le pide al Señor que le quite la vida. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás 4:3. Otro profeta de Dios, otro hombre que había estado en un nivel espiritual bastante alto, tenía el título de profeta, por algo lo tenía, pero deseó la muerte. Moisés, ¿cuántos no sabemos de Moisés? Hemos hablado tantas veces de Moisés. ¿Sabe qué? En cierta ocasión también deseó morirse, deseó que Jehová le quitara la vida. ¿Por qué? Porque la presión era demasiada y no aguantaba y era mejor morir. Imagínense qué difícil. Ahora, tenemos también a Job, a Jeremías, tenemos a muchos hombres de gran privilegio que tuvieron de servirle a Dios en alta posición, pero también se deprimieron y desearon desfallecer, desearon que Dios les quitara la vida. Imagínense qué difícil caer en ese momento de depresión, de decir: Dios, aquí está mi célula, aquí está mi casa, ya no quiero tenerla para recibir gente, necesito mi tiempo, mi espacio, me hacen desórdenes, me dejan sucios los sofás, los niños, les echan líquido, tengo que hacer una gran limpieza, tengo que venir temprano a preparar y queda igual de sucio después. Quiero cerrar mi célula, quiero dejar de predicar, quiero dejar de servir, quiero dejar de ser diácono, ya no quiero cantar en la alabanza, ya no quiero dirigir la oración, ya no quiero hacer nada, porque no me ayudas, no me contestas mis peticiones. Y usted se deprime de tal manera que dice: es mejor estar en el mundo. Muchas veces quizás algunos han pensado en eso: es mejor regresar al mundo que estar sirviendo ahí, muchas presiones, muchos problemas, yo pensé que iba a ser mejor. Lo que pasa es que no está entendiendo que Dios lo está ayudando a madurar y a crecer espiritualmente para llevarlo al siguiente nivel. Cada vez que usted sea llamado a liderar o a crecer espiritualmente, lo vayan a poner en una posición, téngalo por seguro que la mayoría de veces usted va a recibir tentaciones y pruebas que lo van a hacer desistir y decir: no, entonces Dios no me está llamando. Pero sí lo está llamando. Lo que pasa es que Dios quiere demostrarle cuáles son sus capacidades y cuáles son las decisiones que usted va a tomar.
Porque cuando Dios nos pone la prueba, dice la palabra de Dios que esas pruebas que nos pone, nosotros las podemos superar. Él nunca nos pone algo que nosotros no podamos llevar. Esa carga nunca nos la va a poner, pero todas las cargas y las pruebas que usted tiene es porque Dios sabe que usted las puede llevar. Pero a la primer problema, me quitaron el trabajo. Ahora mejor voy a tener que entregar la célula porque necesito ir y buscar trabajo. O me dejaron el part-time nada más, no logro cubrir los gastos. Y se empieza a preocupar, pero Dios está en el asunto, tratando de otra manera, pero nunca entendemos, porque es cierto, Dios obra por senderos misteriosos. Lo único que yo sí sé es de que Dios nos está preparando para algo mejor, para un crecimiento espiritual más alto, porque quiere usarnos para servir a otros. Pero cuando nos pausamos y decimos, no, yo creo que esto significa que no debo de servir, de que debo de mejor dedicarme, enfocarme a mi familia, al trabajo, al carro, a lo que tengo que hacer. Y nos desviamos y quitamos la mirada de nuestro Dios. Amados hermanos, el llamado en esta noche es de que cualquier problema que venga a su vida, yo sinceramente si les preguntara quién tiene problemas, yo sé que la mayoría o todos quizás levantaríamos nuestra mano, porque todos podemos tener alguna enfermedad, todos podemos tener alguna situación económica, deudas, part-time en el trabajo, no trabajo, algo tenemos. Pero que ninguna de esas cosas nos hagan desistir de servir al único Dios verdadero, porque Él nos ha llamado a servir. Hagámoslo con gozo, aún en los momentos difíciles, porque Él siempre nos va a dar la victoria. Él siempre va a estar con nosotros. ¿Sabe que en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 hasta el 8 dice, capítulo 19, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5 en adelante, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Le dijo: quítame la vida, mátame, desaparéceme de la tierra, ya no quiero saber nada. Pero imagínense qué misericordioso es Dios. Dice que el ángel de Jehová fue, es decir, el mismo Dios. El ángel de Jehová representa a Dios. No era un ángel común, era la presencia de Dios. Lleva pan bien calientito, preparadito, y se lo da y le dice: come. Y otra vez lo vuelve a despertar y le dice: come, aliméntate. De tal manera que Elías, quizás toda esa alucinación que había tenido, toda esa frustración, con ese alimento se sintió fortificado y sintió que Dios estaba con él, aunque estaba en un momento de depresión. Y muchos dicen que Dios o que Jehová o que Cristo es malo, que es clasificador, o que solo elige a los mejores, o que solo nos ayuda cuando tenemos las victorias y que a veces nos deja, nos desampara. Pero a la verdad de que yo miro acá, de que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Aquí le dijo: quítame la vida, pero Dios le está dando pan para que recupere fuerzas y se mantenga vivo. ¿Y sabe qué le dice? Come, porque largo camino te resta. ¿Sabe que en las células, en el trabajo que usted está haciendo como líder o como anfitrión, o los que están sirviendo como supervisores, o los que están sirviendo en las diferentes áreas aquí en la congregación, debemos de comer? Está bien, comida física, pero no mucho. Pero lo que debemos de comer es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: come, levántate. Es decir, si te has caído espiritualmente, si te sientes débil, si estás deprimido, si sientes que ya no puedes más, despiértate, come, levántate, porque largo camino nos resta en el servicio al Señor. Quizás un crecimiento espiritual más grande, pero necesito comer de la palabra de Dios, necesito alimentarme de esta palabra, necesito estar sólido en la palabra para que en las adversidades y en las dificultades yo
puede estar firme. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6? Déjeme ver si se lo encuentro por acá. Efesios capítulo 6. Aquí lo tengo. Efesios capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si hay problemas, hay dificultades, hay situaciones difíciles, por eso dice el apóstol Pablo, por lo demás, o sea, por cualquier cosa que esté sucediendo en sus vidas, y aparte de todo lo que les he dicho, dice el apóstol Pablo acá, entonces fortalézcanse en el Señor. Muchos pensamos que nada más es agarrar fuerza de parte de Dios, esa es una, pero la fortaleza viene derivado de un lugar de protección. Antes las murallas que se creaban en las ciudades eran fortalezas o lugares que estaban protegidos y resguardados. Entonces quiere decir que era un lugar donde yo podía estar seguro, en una fortaleza. Por eso le dice el apóstol Pablo, fortalézcanse en el Señor. Es decir, que Dios es nuestra fortaleza, es un refugio. Él es donde yo puedo ir, ampararme y estar seguro. Dice la palabra de Dios que es como la gallina que cubre con sus alas a todos sus polluelos y los tiene seguros. Jehová es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, Él es nuestra protección. Por lo tanto, si necesitamos fuerza de parte de Dios, dice que hay que fortalecernos, es decir, hay que depender de Dios, hay que estar bajo la protección de Dios. Pero si yo quiero depender de mí mismo, nunca voy a poder salir adelante. Pero si dependo de Dios, la victoria, amados hermanos, está asegurada. Así de que el mensaje en esta noche es, no piense en entregar su célula, no piense en cerrar su hogar, no piense en entregar el privilegio que usted se le ha entregado en esta congregación para que le sirva a Dios y a sus hermanos. Mejor levántese, coma de la palabra de Dios, porque largo camino nos resta a cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Dios eterno, gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. A la verdad, Señor, somos sinceros, hemos pasado momentos de depresión difíciles, Señor. Pero yo, Señor, he sido testigo de que tú has estado conmigo, Señor. Y cuando he estado aún más deprimido, más me has fortalecido, Señor. Y eso me ha levantado y me ha ayudado a servirte con gozo, Señor, aún en los momentos difíciles. Yo te pido, Señor, en esta noche, que para cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes y los que no pudieron hacerse presentes, pero que van a escuchar este mensaje, quizás a través de la radio, a través de la internet, Señor, te pido, Dios mío, de que fortalezcas nuestras vidas, Señor, y de que tengas misericordia de nuestra debilidad, Señor. Yo sé que tú entiendes nuestra humanidad, Señor. Ayúdanos a estar firmes en los momentos difíciles. Ayúdanos a no mirar atrás. Ayúdanos a poner la mano en el arado y a mirar al frente, Señor. Ayúdanos a ver al blanco que es Cristo, Señor. Ayúdanos a no escuchar los rumores, las críticas que nos pueden perturbar. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Ayúdanos a resguardar en ti, oh poderoso Padre. Te necesitamos cada día, necesitamos de tu fuerza, de tu guianza y tu fortaleza en nuestras vidas, Señor. Edifica la vida de cada servidor de esta congregación. Ayúdale, Señor, a estar firme, Señor, en medio de sus problemas, de sus enfermedades. Dales la victoria, poderoso Padre. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, porque no lo hemos